Bueno, buenos días a todos. Miriam, tú dime si me están escuchando. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le agradecemos también a la firma Navarro Achurra Navarro, por permitirnos compartir algunos comentarios en torno a las principales novedades de normas laborales en tiempos de pandemia con todos ustedes. Como bien lo dijo la licenciada Miriam, esta presentación va a estar a disposición de todos ustedes, así que aquí no hay derecho a autor, estamos para compartirlas con ustedes. Sin más, avanzamos, si les parece bien, voy a tratar de hablar relativamente rápido para aterrizar en el tema de la ley recientemente aprobada, ley 157 del 3 de agosto de 2020, y ver y compartir con ustedes cuáles son los elementos nuevos que nos trae esa ley en materia laboral, las dudas que genera esa ley, sobre todo en lo que respecta al ámbito de aplicación de la misma. Así que, sin más por el momento, avanzamos inmediatamente. El contenido, vamos a hablar brevemente sobre reducción de jornadas de trabajo, para posteriormente abordar lo relativo a suspensión de los efectos de los contratos de trabajo y, como ya les dije, finalmente concentrarnos en la ley 157 recientemente aprobada por la Asamblea y sancionada por el presidente de la República. Tal vez de los temas laborales relevantes durante esta pandemia, el tema que ha quedado más claro o con menos dudas es lo relativo a la reducción de jornadas de trabajo. Veamos brevemente las principales normas o decretos ejecutivos que se han emitido en torno al tema y cuál es el contenido de los mismos. Todo empezó con el decreto número 71 de 13 de marzo de 2020, que reglamentó el artículo 159 del Código de Trabajo, que establecía que en casos de grave crisis nacional debidamente comprobada, empleadores y trabajadores podían arribar a acuerdos sobre reducción temporal de la jornada de trabajo, por supuesto, con la consiguiente disminución proporcional de salario. Entonces, el decreto ejecutivo 71 nos ofrece un formato de acuerdo de reducción de jornadas de trabajo con la consiguiente reducción de salario. El decreto 71 nos indica expresamente que el acuerdo lo firma el empleador con el sindicato en empresas donde hay sindicato y en empresas donde no hay sindicato con el grupo de trabajadores que va a ser impactado. Luego, a partir de ahí, quedó bastante claro que se trata de un solo acuerdo que firma empleador con el sindicato o empleador con el grupo de trabajadores, de tal manera de que no se trata de un acuerdo individual que suscriba el empleador con cada uno de los trabajadores afectados. Por ahí he escuchado versiones de que funcionarios del Ministerio de Trabajo, cuando uno llama a pedir ayuda, han señalado que el acuerdo se firma de manera individual. Pocas cosas me sorprende del Ministerio de Trabajo, pero entendemos que esa no es la intención y que claramente desde que se promulgó el decreto ejecutivo 71 quedó muy claro para todos nosotros que era un acuerdo por empresa, ya sea que se firme con sindicato o con el grupo de trabajadores. Un solo acuerdo, firman todos los trabajadores. El decreto 71 también indicaba que no necesariamente la reducción de jornada de trabajo debía impactar a todos los trabajadores de la empresa, sino a un grupo. Después surgió la duda si dentro de un mismo departamento se podía afectar o reducirle la jornada de trabajo solamente a algunos o tenía que ser a todos, asumiendo una posición conservadora, y para evitar reclamos o temas relativos a discriminación laboral, se aconseja que sea a todos los miembros del mismo departamento, salvo que exista realmente un sustento para reducir a unos y a otros no. Luego, el decreto 85 de 2 de abril de 2020 nos indicaba cómo debía registrarse esos acuerdos de modificación temporal de jornada de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Primero fue a la dirección de correo reducción-jornada@mitradel.gov.pa, después modificaron, no sabemos si es porque esa dirección de correo colapsó, como ha colapsado muchos temas dentro de la institución.
Posteriormente nos fuimos a la dirección de correo, si es en sede central, modificación-sede@mitradel.gov.pa, dirección de correo que podrá variar en función de si el centro de trabajo o la empresa opera en el ámbito de injerencia de la sede central del Ministerio de Trabajo o en el ámbito de injerencia de alguna dirección regional de trabajo. El decreto 85 también menciona que su vigencia sería hasta que se levante la declaratoria de estado de emergencia nacional, pero aún así no nos daba certeza en torno a la duración de estos acuerdos. Y en ese momento surgieron dudas en torno a si los empleadores tenían que suscribir el acuerdo por un mes, prorrogables, por 2 meses, por 3 meses, etcétera. Y en ese momento, como había mucha incertidumbre y no sabíamos realmente dónde estábamos parados, ni con la crisis, ni con el tema económico, y mucho menos con la parte laboral, se recomendaba prudencia y celebrar entonces acuerdos de reducción de jornada con un tiempo razonable de duración, 1 o 2 meses máximo, para luego ir prorrogándolo. Avanzando, nos encontramos posteriormente, con el decreto ejecutivo 96 de 15 de mayo de 2020, nos indica que las empresas que reactiven sus operaciones o actividades económicas podrán arribar a acuerdos con sus trabajadores reintegrados, y me refiero a acuerdos sobre reducción de jornada de trabajo con los trabajadores o el sindicato. El decreto ejecutivo 96 también dice que estos acuerdos podrán estar vigentes o podrán mantenerse hasta la terminación del estado de emergencia nacional, pero todavía no teníamos certeza de su duración, así que seguíamos de alguna forma con acuerdos de reducción de jornada de trabajo celebrados por poco tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses máximo, prorrogables, porque el decreto no nos indicaba un tiempo máximo de duración de la medida de reducción. Finalmente, para terminar con el tema de la reducción de jornada, nos encontramos con el decreto 101, que fue promulgado en el mes de julio de 2020. Primero que todo, este decreto ejecutivo señala que el acuerdo sobre modificación temporal de jornada de trabajo no afectará la rata por hora salarial de los trabajadores, lo cual a nuestro criterio era obvio. Es decir, si usted gana $1 la hora y trabaja 8 horas diarias, gana 8 horas. Si celebra un acuerdo de reducción de jornada de trabajo con la disminución proporcional de salario, pues pasa entonces a devengar un salario diario, si esa media jornada de $4 diarios, pero la rata por hora sigue siendo un balboa la hora. Importante, finalmente establecieron certeza en torno al límite máximo de reducción de jornada, estableciendo el decreto ejecutivo número 101, que el límite máximo es 50%, es decir, media jornada. Otro factor importante o información importante que nos provee el decreto ejecutivo 101 es que expresamente señala que la vigencia de estos acuerdos de reducción de jornada con la consiguiente disminución proporcional de salario podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir de ahí, ya y con esa certeza jurídica que nos otorga el decreto, ya era más sencillo para empleadores y trabajadores poder pactar, celebrar estos acuerdos ya a mediano plazo, sin necesidad de estar celebrándolo por 2 meses para luego prorrogarlos con todo el engorro que genera tener que prorrogar un acuerdo y procurar nuevamente las firmas de todos los trabajadores impactados e involucrados, sobre todo en tiempos donde la movilización y la circulación está restringida y donde muchos trabajadores se encuentran laborando desde sus hogares. Entonces, el decreto 101 nos indica claramente que la medida se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. Ordena este decreto ejecutivo reducir proporcionalmente los descuentos salariales para ajustarlos a la nueva realidad salarial de cada empleador. Los empleadores y los departamentos de planilla de las empresas, de hecho, ya lo estaban haciendo.
Algunas empresas inclusive se atrevieron, sin consultar con los acreedores financieros de los trabajadores, a suspender estos descuentos como una medida de solidaridad con sus trabajadores, pero en todo caso, lo que nos indica el decreto es que así como se reduce el salario, en esa misma medida se reduce el monto del descuento salarial de que se trate, sea hipoteca, préstamo personal, financiera, etcétera, etcétera. Finalmente, el decreto establece que durante la vigencia del mismo o durante la vigencia de los acuerdos de reducción de jornada de trabajo, el empleador no puede realizar contrataciones para posiciones nuevas, es decir, posiciones inexistentes antes de la reducción de jornada de trabajo, lo cual nos parece bastante lógico en el sentido de que si hay un problema económico producto de la crisis sanitaria que sustenta la reducción de la jornada de trabajo de los trabajadores como medida para disminuir los costos fijos de la empresa, en este caso costos de planilla, y también para ajustar la jornada de trabajo al nivel real del volumen de las operaciones de la empresa, por supuesto, disminuidas por la pandemia, no tiene sentido que el empleador comience a realizar contrataciones laborales nuevas, porque eso es, sin lugar a duda, o pudiese ser considerado un acto de discriminación para con los trabajadores impactados por la medida de reducción de jornadas de trabajo. Vamos ahora, salimos de la reducción de jornada, vamos rápidamente a ver lo relativo o la normativa en torno a suspensión de los efectos de los contratos de trabajo y cómo ha evolucionado en este tiempo de pandemia. Por supuesto, todo comenzó con el decreto ejecutivo número 81 de 20 de marzo de 2020 que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, que se refiere a la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Lo que nos dice el decreto 81, no voy a entrar en el concepto de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, un tema que ya está recorrido, ya está trillado. Sabemos que durante el tiempo de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo se suspende temporalmente para el trabajador la obligación de prestar el servicio personal y subordinado para el cual fue contratado, mientras que para el empleador se suspende también de manera temporal la obligación de pagar salario a los trabajadores en suspensión de contrato. Luego, el decreto 81 de 20 de marzo de 2020 nos indica que la crisis sanitaria o la pandemia provocada por el COVID-19 puede ser considerada como caso fortuito o fuerza mayor, sobre todo en lo que respecta a los decretos ejecutivos promulgados por el Ministerio de Salud que ordenaron cierre de operaciones concretas. ¿Ok? Los contratos de trabajadores de empresas cuyas actividades fueron cerradas por orden de autoridad se consideran suspendidos desde la fecha en que se ordenó el cierre de la empresa. Y la suspensión de contratos de empresas que cierren como consecuencia del cierre de otras empresas, esa suspensión de los efectos de los contratos será efectiva a partir de la fecha en la que el Ministerio de Trabajo autorice la suspensión. Y a partir de ahí comenzó la avalancha de solicitudes de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo al Ministerio de Trabajo. La diferencia era que las empresas que cerraron por orden de autoridad tenían más fácil la ruta porque la prueba idónea en torno a la afectación económica o la fuerza mayor la constituía precisamente el decreto que ordenó el cierre de su actividad. Sobre todo hablamos de los decretos ejecutivos 500 y 507 del 19 y 24 de marzo de 2020 respectivamente. El decreto 81 también nos indicaba cómo se debía formalizar la petición o solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Debía ser mediante memorial que se remitía por correo electrónico. Primero fue a la dirección de correo solicitudes@mitradel.gov.pa, por supuesto colapsó y a partir de ahí abrieron unas nuevas direcciones de correo, incluyendo direcciones de correo para aquellas empresas que estaban bajo el ámbito de injerencia de direcciones regionales de trabajo y no de la sede central del Ministerio de Trabajo. Ese memorial, que es la solicitud de suspensión de los efectos de los contratos, debía enviarse
a través de correo electrónico, debidamente acompañada con el aviso de operación, última planilla presentada y pagada a la Caja del Seguro Social, prueba, junto con la prueba del pago efectivo de esa planilla a la Caja del Seguro Social, la prueba de la fuerza mayor, en este caso el decreto, empresas que no fueron cerradas o que estaban exceptuadas tenían que recurrir a, por ejemplo, a certificación de contador público autorizado que de alguna forma hiciera constar la afectación en su actividad económica, ingresos, facturación, ventas y cobros, producto del cierre de otras empresas y producto de la crisis sanitaria. Y el decreto 81 también nos ofreció el ya famoso silencio administrativo positivo, en el sentido de que si Mitradel no respondía a la solicitud en 3 días hábiles inmediatamente siguientes a el envío del correo electrónico que contenía la solicitud de suspensión, se entendía para todos los efectos legales que la solicitud estaba aprobada. Luego, nos encontramos con el decreto ejecutivo número 95 de 21 de abril de 2020 que prorroga la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Es decir, el decreto ejecutivo 81 se pronunció en torno a la suspensión hasta por 30 días de los efectos de los contratos de trabajo, y a partir de ahí diversos decretos se pronunciaron en torno a las prórrogas, introduciendo el concepto de prórroga automática versus quién tenía que solicitar prórroga. Y eso nos lo ofreció el decreto 95, señalando que aquellas empresas que fueron cerradas por orden de autoridad sanitaria y que ya habían presentado satisfactoriamente o exitosamente la solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, para esas empresas operaba el fenómeno o la figura de la prórroga automática de la suspensión de contratos, mientras que las empresas exceptuadas de las órdenes de cierre impartidas por autoridad sanitaria, pero que habían suspendido contratos de trabajo, esas empresas, como no habían sido cerradas por orden de autoridad sanitaria, sí tenían que solicitar de manera expresa la prórroga a la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. ¿Vamos bien? El Ministerio de Trabajo en aquel momento también nos dio una dirección de correo, la famosa prórroga-cd@mitradel.gov.pa, si ese es central, dirección de correo que será diferente cuando se trata de dirección regional de trabajo, y bueno, y las empresas y empleadores comenzaron a presentar, en muchos casos exitosamente, sus solicitudes de prórrogas. En el camino, por supuesto, el sistema informático del Ministerio de Trabajo colapsó. Hubo un periodo que yo pienso que fue alrededor del mes de junio, cuando el Ministerio dejó de responder las solicitudes, y no fue que no estaba trabajando, es que el sistema literalmente se les cayó. Es por eso que en el mes de julio, inclusive ahora en agosto, todavía seguimos recibiendo proveídos autorizando prórrogas que fueron peticionadas en mayo y en junio. Esa es la realidad de la República de Panamá en torno al Ministerio de Trabajo, que por supuesto no vamos a descalificarlo, han tenido un trabajo, una avalancha de solicitudes y servicios que atender, pero bueno, era evidente que el Ministerio de Trabajo no contaba con la capacidad instalada en cuanto a tecnología, ni en cuanto a la capacidad instalada en cantidad y calidad de funcionarios para atender lo que vino, o lo que todas las solicitudes, quejas, reclamos, inquietudes que se les plantearon a partir de marzo de 2020. Avanzamos. Luego del decreto ejecutivo 95, el Gobierno Nacional promulgó el decreto ejecutivo número 97 de 27 de mayo de 2020, nuevamente prorrogando por otro mes adicional la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, y manteniendo el criterio de que las empresas cerradas por orden de autoridad sanitaria no tenían que presentar prórroga a la suspensión de contratos original que habían solicitado o presentado al Ministerio de Trabajo en el mes de marzo, mientras que las empresas exceptuadas de orden de cierre por autoridad sanitaria, que sí habían presentado exitosamente solicitudes de suspensión, eran esas
las empresas que tenían que continuar presentando mes a mes su solicitud de prórroga a la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Posteriormente, el Gobierno Nacional promulgó el decreto ejecutivo número 100 de 1 de julio de 2020 que prorroga la suspensión de los contratos de trabajo. Y aquí, dos temas importantes. Primero, se modifica el criterio en torno a cuáles empresas requieren presentar prórroga a la suspensión de los contratos de trabajo y a cuáles empresas se le aplica la figura de prórroga automática. Recordemos que anteriormente era empresa cerrada por orden de autoridad sanitaria, prórroga automática, versus empresas exceptuadas de la orden de cierre, prórroga expresa tenían que solicitar. Ahora el criterio cambió y el criterio es empresa cuya actividad económica ha sido reactivada por el Gobierno Nacional, es decir, por bloque o actividad económica, versus empresas cuya actividad económica todavía no ha sido reactivada por el Gobierno Nacional. Estas últimas, las empresas cuyas actividades pertenecen a bloques que no han sido aperturados, que no han sido reabiertos, que no han sido reactivados, son esas empresas a las que se aplica el concepto de prórroga automática, mientras que las empresas cuyas actividades ya fueron reactivadas, bloque 1, bloque 2, en el caso del bloque 3, servicios jurídicos, son esas las empresas que sí tenían que pedir o solicitar expresamente la prórroga a la medida de suspensión de los contratos de trabajo. Ese es el primer elemento importante. El segundo elemento que nos trae el decreto ejecutivo 100 es que interpreta el artículo 203 del Código de Trabajo, estipulando que las prórrogas podrán tener una duración máxima de 4 meses. De esa manera, el decreto ejecutivo 100 de 1 de julio de 2020 nos indica de manera clara, precisa y meridiana de que la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo puede tener una duración máxima de 5 meses. Un primer mes de suspensión original más 4 meses de prórroga equivalen o resultan en 5 meses de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Esa es una interpretación que se le ha dado al artículo 203, que para muchos podrá ser descabellada, pero encuentra sustento jurídico en un fallo o sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace varios años, que señaló precisamente que la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo podía extenderse por 5 meses, primer mes de suspensión 30 días y 4 meses adicionales o 4 prórrogas de 30 días a esa medida original de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. A ver, señores, y ahora sí, vamos a la ley 157 del 3 de agosto de 2020. Esta ley, a nuestro criterio, introduce 6 elementos novedosos que pasamos a describir a continuación. Primero, permite la extensión de la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020, señalando que ya no opera el silencio administrativo para las prórrogas. Vamos a lo primero. Ya los empleadores tienen certeza de que podrán continuar prorrogando la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo en virtud de sus necesidades operativas y en virtud de sus necesidades económicas hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero ojo, la solicitud de prórroga para el que requiera prórroga expresa, es decir, para el que requiera presentar una solicitud de prórroga, ya no opera el fenómeno o la figura o el concepto de silencio administrativo. Es decir, que si usted presenta la solicitud de prórroga, pasan los 3 días hábiles y el ministerio no le contestó la solicitud, sugerimos que proceda a contactar inmediatamente al Ministerio de Trabajo, porque algo puede estar pasando y no puede usted dormirse en los laureles pensando de que la solicitud ha sido aprobada porque ya no opera el silencio administrativo. Y esta situación me preocupa porque todos sabemos que el Ministerio de Trabajo, que empezó siendo bastante veloz en sus respuestas, es decir, en la emisión y remisión de los proveídos, ahora anda o evidencia una notoria mora en esa materia y nos preocupa
las solicitudes de prórroga que no sean respondidas oportunamente por el Ministerio de Trabajo. Les sugiero activarse rápidamente, y utilizar todos los canales que nos ofrece el Ministerio de Trabajo para insistir en una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. 57 del 3 de agosto de 2020 sigue manteniendo el criterio en torno a cuáles empresas requieren presentar prórroga y a cuáles empresas les aplica la prórroga automática a la medida de suspensión de contratos. Y se mantiene el criterio entre empresas reactivadas versus empresas cuyas actividades no han sido reactivadas. Así que ese criterio se mantiene y asumimos se mantendrá hasta diciembre de 2020, entendiendo de que mes a mes, o semana tras semana, pero eso es ser muy ambicioso, mes a mes habrán más actividades económicas reactivadas y por lo tanto más empleadores que tendrán que solicitar prórroga expresa a su medida de suspensión de los contratos de trabajo. Ya hemos visto cómo el gobierno nacional el día de ayer anunció la apertura de salones de belleza, ONGs, ventas de automóviles, barberías, etc. Ese es el primer punto que nos ofrece la ley 157. Es decir, expresamente nos indica que la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2020. Luego, segundo elemento importante, consideramos que finalmente la ley resuelve el conflicto jurídico absurdo que se creó en torno a la medida, en torno al cálculo y pago del 13º mes para trabajadores en suspensión de contratos de trabajo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Aceptando la ley, que este periodo de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo por motivos de fuerza mayor no se va a considerar ni como tiempo trabajado, ni como tiempo remunerado para efectos del cálculo y pago, en este caso, de la segunda y de la tercera partida del 13º mes. Yo estuve conversando, y lo agradezco, con un alto funcionario del Ministerio de Trabajo que me atendió y conversamos, intercambiamos criterios recientemente en torno a este punto del 13º mes. Y él me decía, y yo lo escuché sin debatir, que se trata de dos temas diferentes, dos tiempos muy diferentes. Él me decía que lo que se discutía a finales de marzo y principios de abril en torno a la primera partida del 13º mes era que me están pidiendo que pase el control porque hay gente que quiere accesar a la reunión. Miriam, ¿qué quieres que haga? ¿Me escuchas? Miriam. Bueno, yo sigo con la charla. Lo que me decía el funcionario es que lo que se discutía a finales de marzo y principios de abril era si la primera partida del 13º mes debía pagarse de manera completa o proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Y que en ese momento el Ministerio de Trabajo asumió una posición más favorable a los trabajadores, considerando que el impacto que generaba una medida de suspensión de los contratos de trabajo por un tiempo que iba desde el 23 de marzo hasta el 15 de abril, no iba a tener un gran impacto en el cálculo y pago de esa primera partida del 13º mes, situación diferente al pago de la segunda partida del 13º mes, ahora el 15 de agosto, que por supuesto muchos trabajadores han permanecido todo el periodo que corresponde a esta segunda partida del 13º mes bajo suspensión de contrato. Yo puedo entender esa posición política del Ministerio de Trabajo, pero las normas jurídicas especialísimas que regulan la materia del 13º mes eran muy claras y siguen siendo muy claras en el sentido de que solamente se considera como tiempo trabajado y como tiempo remunerado para efectos del cálculo y pago del 13º mes las suspensiones de contratos de trabajo provocadas o motivadas por licencia de maternidad, 2, riesgo profesional. Recordemos que el artículo 199 del Código de Trabajo contiene 9 causas de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Las normas sobre 13º mes, decreto 221 del 71 y decreto 19 del 73, solamente contemplan 2 causales de esas 9
como tiempo remunerado y tiempo pagado para efectos del 13º mes. Así que era evidente que el tiempo que dure la suspensión de los contratos de trabajo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito no se consideraba como tiempo trabajado ni como tiempo pagado para efectos del cálculo y pago del 13º mes. Y esto quedó en mi concepto aclarado y aceptado por el Ministerio de Trabajo, que fueron los que propusieron el proyecto de ley 354, ahora ley 157 de 3 de agosto de 2020. Avanzamos con este tema. Se establece como tercer elemento un procedimiento especial para las terminaciones laborales por mutuo acuerdo. A las empresas y trabajadores a quienes se les aplique esta ley, en estas empresas el empleador debe extender y presentar por escrito una propuesta de terminación laboral al trabajador por mutuo acuerdo para que éste disponga obligatoriamente de un plazo de 2 días hábiles para que analice la propuesta, la pondere, la estudie, para que entonces, y solamente entonces, después de que hayan transcurrido los 2 días hábiles, el trabajador y el empleador puedan suscribir la terminación laboral por mutuo acuerdo, es decir, puedan firmar el convenio de mutuo acuerdo. 2 temas al respecto. Primero, convengamos de que este procedimiento, si bien engorroso, es menos inconveniente, repito, menos inconveniente del procedimiento que contenía la versión original del proyecto de ley, que exigía, me está llamando Miriam Dalmanza, Miriam, ok, me están pidiendo que ceda el control de la reunión, así que vamos a hacerlo. Aquí tengo a mi asistente. ¿Qué hago? No es acá, espérense acá. A ver. Ya creo haber cedido el control de la reunión. Ustedes me lo hacen saber si estamos bien. A ver, consideramos que este procedimiento es menos inconveniente que el contenido en el proyecto original, que exigía la celebración de convenios de mutuo acuerdo en el mismo Ministerio de Trabajo, con todos los inconvenientes que esto iba a ocasionar para empleadores y trabajadores, y debo señalarlo. Lamentablemente, lo que esta medida provocó cuando empleadores se enteraron de lo que venía en el proyecto de ley era que aceleraran sus decisiones de terminación laboral a los efectos de que no tener que ir al Ministerio de Trabajo a celebrar los convenios de mutuo acuerdo, y es por eso que mi concepto, desde mediados de julio y hasta finales de ese mes, se verificó un incremento sustancial en las terminaciones laborales por mutuo acuerdo para tratar de realizarlas antes de la entrada en vigencia de esta ley 157. Triste realidad, pero eso fue lo que pasó. Señala la ley 157 que si el empleador no cumple con este procedimiento de extenderle la oferta de terminación laboral al trabajador para que éste disponga de 2 días hábiles para pensarlo, consultarlo, analizarlo, para entonces suscribir el acuerdo, el trabajador puede reclamar la nulidad de la terminación laboral. Pero ojo, no solo la nulidad de la terminación laboral por mutuo acuerdo, que en términos generales, bueno, si el mutuo acuerdo es nulo, entonces la relación de trabajo terminó por despido injustificado y el empleador pudiese ser obligado a pagar más prestaciones, salarios caídos, recargos, etc. Pero no es lo que señala la norma. La norma nos dice que, además de reclamar la nulidad, el trabajador puede exigir su reintegro al puesto de trabajo como si se tratase de un trabajador amparado por fuero. Me parece que en ese punto el Ministerio de Trabajo se fue demasiado lejos en su ambición genuina de proteger a los trabajadores y evitar terminaciones laborales masivas o colectivas, pero crear un fuero a los trabajadores en caso de que el mutuo acuerdo no se haya suscrito después de 2 días de haberle presentado la oferta al trabajador, me parece exagerado, porque de todas formas esa disposición vulnera
la libertad que tiene trabajador y empleador para celebrar este tipo de acuerdos de terminación laboral por mutuo acuerdo. Y créanme que trabajadores que han permanecido varios meses en suspensión de los efectos de los contratos de trabajo nos han comentado que prefieren que se les liquide a través de una terminación laboral por mutuo acuerdo, que les paguen su indemnización en la medida que se pueda, versus permanecer sin recibir salario hasta diciembre de 2020 y a expensas de que el gobierno nacional les conceda o no el bono solidario, con todos los problemas e inconsistencias que existe en la base de datos del Ministerio de Trabajo. Ustedes lo saben, yo lo sé, empresas en suspensión de contratos debidamente autorizadas por proveídos formales que aún hoy sus trabajadores no aparecen en la base de datos como trabajadores suspendidos. Pero bueno, eso es lo que dice la ley y hay que cumplir. No digan que yo lo dije, pero también entiendo que hay empleadores que tienen mucha imaginación y que me han comentado, Javier, ¿sabe qué? Yo no voy a esperar 2 días para que el trabajador lo piense con los problemas de circulación y movilidad que hay cercos sanitarios. Yo lo que voy a hacer es que llamo al trabajador y le presento, en una misma reunión, le presento 2 documentos. La propuesta económica de terminación laboral y el convenio de mutuo acuerdo. ¿Y qué hago? A la propuesta original le pongo fecha de 2 o 3 días previos para que el trabajador me la firme, como si lo hubiese firmado hace 2 o 3 días, y que me firme el convenio de mutuo acuerdo con fecha actual de la reunión, y de esa forma cuento con la prueba idónea, palabra de moda, para poder acreditar que le extendí la oferta o la propuesta económica con 2 o 3 días de anticipación y que por lo tanto cumplí con el mandato de la ley. Me parece una solución muy imaginativa, muy creativa, por supuesto en directa violación a la norma, pero al final del camino es una cuestión probatoria. Es decir, el empleador logra demostrar que tiene los documentos y con las respectivas firmas y con la fecha de diferente en uno y otro documento, creo que se le pone cuesta arriba al trabajador la opción de reclamar exitosamente la nulidad de ese procedimiento. Y esa es una forma como los empleadores están pensando sortear el obstáculo que ha impuesto la Ley 157 en materia de celebración de convenios de mutuo acuerdo. Otro elemento importante que nos ofrece la Ley 157 señala que toda terminación laboral por mutuo acuerdo, por despido o por decisión unilateral del empleador, que también es un despido, que se verifique dentro de los 3 meses inmediatamente siguientes al reintegro de ese trabajador que estaba suspendido o en suspensión de contratos de trabajo, obliga al empleador a pagar la liquidación. 1, de manera inmediata, 2, en un solo desembolso. Lo que habíamos visto durante el tiempo de pandemia, en abril, mayo, junio y julio, era celebraciones de convenios de mutuo acuerdo donde se pactaban pagos diferidos de la liquidación convenida en el convenio de mutuo acuerdo, es decir, a plazos, mediante abonos, mediante diversos desembolsos expresamente contemplados en el convenio de mutuo acuerdo, con fechas y montos a pagar, y la idea de los empleadores era evitar descapitalizarse teniendo que pagar el 100% de la liquidación en un solo desembolso. Ahora, la ley 157 nos indica que aquellas empresas y trabajadores a los que se les aplique la ley, y tratándose de despidos o terminaciones laborales por decisión unilateral del empleador o convenios de mutuo acuerdo, que se verifiquen dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador de que se trate, estas terminaciones laborales, el pago de la liquidación por terminación laboral deberá hacerse en un solo pago y de manera inmediata. No es que te pago en una semana, no es que te pago en 15 o 20 días o en un mes, tendrá que hacerse inmediatamente, si no el trabajador podrá perfectamente reclamar o citar al empleador al Ministerio de Trabajo para exigir que se le pague su liquidación de manera inmediata. ¿Ok? Avanzamos. También se establece un método de cálculo de prima de la antigüedad e indemnización para trabajadores en suspensión de contratos de trabajo y además para trabajadores en reducción de jornada de trabajo.
Es decir, este artículo aplica a trabajadores en suspensión de contratos y a trabajadores en reducción de jornadas de trabajo. Y esto es importante cuando analicemos finalmente a quiénes se les aplica la ley. Lo que dice este artículo de la ley 157 es que para determinar el salario base para calcular prima de antigüedad e indemnización, se utilizará para determinar ese salario base el promedio de los salarios mensuales percibidos por el trabajador durante los últimos 6 meses o el último salario mensual, en ambos casos, inmediatamente anteriores a la pandemia, es decir, inmediatamente anteriores a la suspensión de contratos o inmediatamente anteriores a la medida de reducción de jornada de trabajo, lo que resulte más favorable al trabajador. Esto, entre otras cosas, sin lugar a duda, mejora sustancialmente el salario base para calcular prima de antigüedad. Recordemos que el artículo 226 del Código de Trabajo nos indica que la prima de antigüedad se calcula en base a los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el trabajador durante los últimos 5 años. Aquí, la ley 157 le aplica a la prima de antigüedad el método de cálculo, el método de determinación del salario base contenido en el artículo 149 del Código de Trabajo, es decir, el que se utiliza para determinar el salario base para calcular indemnización, preaviso y otras prestaciones, señalando que se utilizan promedio salarial últimos 6 meses o último salario, pero inmediatamente anteriores a la pandemia, es decir, inmediatamente anteriores a la suspensión de los contratos de trabajo y o a la reducción de jornada. De esta manera, el tiempo de suspensión de los contratos de trabajo o de reducción de jornadas de trabajo no se va a tomar en cuenta para determinar el salario base para calcular indemnización y prima de antigüedad, pero sí debe tomarse en cuenta como tiempo de trabajo para efectos del cálculo de cada una de las 2 prestaciones antes señaladas. Es decir, si el trabajador tiene 4 años en la empresa, más 6 meses de suspensión, para todos los efectos legales habrá que calcular 4 años y 6 meses de prima de antigüedad y 4 años y 6 meses de indemnización, utilizando para ello el método de cálculo de determinación del salario base, el que después se va a dividir entre 4.333 y se va a multiplicar por los métodos de cálculo establecidos para cada prestación, para determinar entonces montos a pagar en concepto de prima de antigüedad e indemnización. Espérense, problemas técnicos nuevamente. Parece que no hay tanto problema técnico. Finalmente, se extiende el término de duración del fuero de maternidad por el tiempo en que la trabajadora estuvo en suspensión de contratos de trabajo. Es decir, que el tiempo que dure la suspensión de los contratos de trabajo no se cuenta y no computa como parte del tiempo de fuero de maternidad. Suponemos que eso se refiere a la duración del fuero, es decir, al año final de fuero que tiene toda trabajadora madre después del parto, es decir, desde el momento en que se reintegra a sus labores luego de dar a luz, cuando finaliza su licencia de maternidad. Entenderíamos entonces que es ahí donde se suspende durante la suspensión, valga la redundancia, de los contratos de trabajo, lo relativo al tiempo de fuero, extendiéndose dicho fuero por el periodo en el que la trabajadora se mantuvo en suspensión de contratos de trabajo. Ahora no me corre la presentación. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Y contamos con asistentes técnicos. Las dudas que genera esta ley. Y vamos directamente al punto. ¿A quién le aplica la ley? Déjenme decirles, amigos y amigas, que para el... A ver, primero, ¿a quién le aplica la ley? En teoría debiese estar claramente establecido en el artículo 1 de la ley 157, que señala
Esta ley se aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia nacional y hasta el 31 de diciembre de 2020 y a los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos mediante autorización tácita o expresa del Ministerio de Trabajo, bla, bla, bla. Pero quiero que sepan, señores, que para el Ministerio de Trabajo, el concepto de empresa cerrada, total o parcialmente, es igual a empresas que suspendieron contratos de trabajo. Es decir, el criterio del Ministerio de Trabajo es que solamente las empresas que suspendieron contratos de trabajo son las empresas cerradas total o parcialmente. Siendo ello así, las empresas que nunca cerraron actividades u operaciones, pero que suspendieron contratos de trabajo en virtud de la disminución de su volumen de operaciones, ingresos, ventas y facturación, sí se les aplicaría la ley porque a pesar de que no cerraron operaciones, suspendieron contratos. Un ejemplo típico en este tiempo de pandemia. Empresas que brindan servicios de seguridad permanecieron abiertas, estaban exceptuadas de las órdenes de cierre, pero muchos de sus clientes suspendieron temporalmente el contrato de servicios de seguridad. Por lo tanto, las empresas de seguridad tenían un número plural de oficiales de seguridad ociosos porque no podían colocarlo entre los clientes, les suspendieron contratos y en consecuencia, según nos lo dice el Ministerio de Trabajo, a pesar de que no cerraron formalmente operaciones, como suspendieron contratos de trabajo, se les aplica la ley 157. También, de conformidad con el criterio del Ministerio de Trabajo, aquellos establecimientos clausurados temporalmente por orden de autoridad sanitaria. Imagínense una boutique de alto perfil o que vende una marca premium que operaba desde uno o varios centros comerciales. Centro comercial cerró, la boutique tuvo que clausurar, pero la boutique innovó y siguió operando a través de teletrabajo, los trabajadores y mediante ventas online, como esas empresas no suspendieron los efectos de los contratos de trabajo porque los mantuvieron a todos sus trabajadores activos, ya sea en teletrabajo y o con reducción de jornada, como no suspendieron los efectos de los contratos, a esas empresas no les aplicaría la ley. Insisto, el criterio del Ministerio de Trabajo es que empresa cerrada total o parcialmente significa empresas que ha suspendido total o parcialmente sus contratos de trabajo. En este mismo sentido, según el criterio de Mitradel, como ya le dije, las empresas que no suspenden contratos de trabajo no les aplica el contenido de la ley 157. A nosotros, tratando de asumir siempre una posición conservadora, no nos convence este criterio del Ministerio de Trabajo. Consideramos que debieron redactar de manera mucho más precisa y clara el artículo 1 de la ley 157. Bastaba con que dijeran que esta ley aplicará a empresas que han suspendido contratos de trabajo. Y nos olvidamos del tema, pero no lo hicieron de esa forma y tenemos que recordar que los conflictos derivados de reclamos laborales que surjan por razón de la aplicación de esta ley no van a ser resueltos por el Ministerio de Trabajo, van a ser resueltos por los juzgados de trabajo independientes al Ministerio de Trabajo y que no necesariamente van a interpretar la ley como la pretende interpretar el Ministerio de Trabajo. Así, por ejemplo, recuerden, por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de empresas tipo supermercados y farmacias que han estado exceptuadas de las órdenes de cierre desde marzo de 2020, pero que recientemente, mediante un decreto X, se ordenó, recientemente hace varias semanas, se volvió o se ordenó un toque de queda durante fines de semana y se les ordenó a esas empresas cerrar operaciones durante el fin de semana? Mi pregunta para ustedes es, ¿eso no puede calificar como un cierre parcial
o total de operaciones en fin de semana, de conformidad con el criterio del Ministerio de Trabajo, eso no calificaría como cierre total o parcial, salvo que esas empresas, farmacias, supermercados u otras, decidan suspender contratos de trabajo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque yo entendería que muchos de nosotros, utilizando una lógica básica, entenderíamos la clausura de operaciones y del establecimiento durante fines de semana y la imposibilidad de operar en fin de semana como un cierre parcial ordenado por la autoridad. Así que mucho cuidado, les recomiendo asumir posiciones muy moderadas en torno a esta materia. Luego, me pasan papelitos, vamos a ver qué nos dicen los papelitos. Me siguen diciendo que pase el acceso, grabar en la computadora, grabar en la nube, inhabilitar la anotación de los participantes, mostrar nombres de anotadores, ocultar panel de video, compartir sonido. No es aquí. Bueno, entonces, vuelvo, repito, para el Ministerio de Trabajo, empresas que cerraron total o parcialmente operaciones son las empresas que suspendieron contratos de trabajo. Punto. Yo tendría mucho cuidado con dormir pensando en que esa es la interpretación correcta de la ley, porque me parece que debido a la ineficiente e incorrecta redacción, se presta para que pueda ser interpretado ese artículo de otra forma. Pero aún así, aunque usted no haya cerrado operaciones, aunque usted no haya suspendido contratos de trabajo y por lo tanto se entienda que no se le aplica la ley 157, si usted suscribió con sus trabajadores acuerdos de reducción de jornada de trabajo con la consiguiente disminución salarial de manera proporcional, entonces sí se le aplica la ley en lo que tiene que ver con el artículo que se refiere al cálculo de prima de antigüedad e indemnización para sus trabajadores en reducción de jornada de trabajo. Repito, aunque usted no haya suspendido contratos de trabajo y aunque usted no haya cerrado operaciones, si usted redujo jornada de trabajo mediante acuerdo con sindicato y o directamente con los trabajadores en empresas donde no hay sindicato, entonces sí se les aplica la ley en lo que respecta al artículo que se refiere a el método para determinar salario base para calcular prima de antigüedad e indemnización de sus trabajadores que fueron reducidos o que suscribieron con usted un acuerdo de reducción de jornada de trabajo. Finalmente, insistimos en lo que respecta al fuero de maternidad que se extiende por el tiempo de suspensión de contratos. Entendemos que lo que se suspende es el cómputo del fuero de maternidad posterior al parto de la trabajadora, es decir, nos referimos al famoso año o 12 meses de fuero que corre a partir de la fecha de reintegro de la trabajadora a sus labores habituales luego de dar a luz y no aplicaría para el fuero que está corriendo desde el momento en que la trabajadora resulte embarazada y presenta la prueba idónea de embarazo, la certificación, el diagnóstico médico en torno a su embarazo. Estos son, a grandes rasgos, los elementos nuevos, algunos confusos, que nos ofrece la ley 157 de 3 de agosto de 2020. De esta manera doy por terminada la parte de la presentación. Sí, bueno, nada, muy agradecido por la audiencia, gracias por soportarme durante hora y pico hablando de lo que a mí me apasiona, pero tal vez no le apasione tanto a ustedes. He tratado de ser didáctico, sencillo, aunque tuve que hablar rápido. Espero que me hayan entendido. Mucho de lo que dije son opiniones personales en mi experiencia como abogado que se agita desde hace muchos años en esta rama del derecho. Y nada,
muy agradecido, siempre a sus órdenes, agradecido también con CISPO y con la firma de contadores y auditores Achurra Navarro por habernos convocado. Mi dirección de correo electrónico, en caso de que alguien tenga alguna duda y quiera escribir, como se suele decir, al privado, es Javier V, repito, Javier V, @ Icaza, como el apellido ICAZALAW.com. Javier V, @ icazalo.com. Siempre a sus órdenes para cualquier duda en materia laboral. Muy agradecido y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Javier. Gracias a todos. Pedimos disculpas por algunos inconvenientes técnicos, que esto es lo que hace interesante estas charlas. Y pues los invitamos desde ya a acceder a nuestras páginas web de Sistema de Planilla Online y de Achurra Navarro y Asociados y puedan enterarse de las últimas noticias y de todos los servicios que estamos brindando. También queremos anunciarle en este momento que nuestro próximo webinar ya está programado para el mes de septiembre con un tema también absolutamente relevante, que es en los temas tributarios, temas de impuestos, con un especialista en materia tributaria, como lo es el licenciado Reinaldo Achurra, socio de la firma Achurra Navarro y Asociados. También quedamos a su entera disposición. Posteriormente le vamos a estar pasando toda la información a cada uno de los 150 participantes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias, Javier, que estén muy bien todos. Gracias a todos. Gracias.